Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Edward Teach, o Touch, según se le designa en ocasiones, mejor conocido como Barba Negra, el pirata más afamado de todos los tiempos, quien con su sola imagen infundía un terror absoluto tanto en los marineros como en sus compañeros de armas, quienes decían que él era la encarnación del diablo. Su apodo venía de su gigantesca barba y cabello de color negro, con la que se hacía trenzas atándolas con cintas. En el presente trabajo veremos los inicios de su carrera, sus primeros años, cómo llegó a consolidarse en su carrera, sus excursiones, así como también haremos mención de los mitos que rodean su vida, poniéndolo en un lugar neutro lejos de los estereotipos donde lo tenemos encasillado. Los medios de comunicación lo acogieron en varias historias, películas, seriales televisivos, videojuegos y obras literarias. Analizaremos algunas de estas interpretaciones señalando los aciertos que cometieron con la historia de su personaje, o si sus apariciones fueron erradas. Biografía. Nació el año de 1680. Algunas fuentes señalan que era natural de Bristol, Inglaterra. Otras fuentes indican que era de Jamaica, donde su familia tenía tierras. No existe información sobre sus primeros años de vida, aunque existe la creencia de que sus padres tuvieran una estabilidad económica. Le dio su herencia a su familia y había sido oficial de cubierta en buques mercantes jamaicanos. Esto sugiere que era relativamente instruido, y no completamente pobre. La descripción que tenemos de él es la de un hombre alto y fornido que se distinguía por su extraordinario arrojo y valentía personal. En una época en la que la alfabetización era la excepción y no la regla, Edward Teach sabía leer y escribir. Podemos decir que era un erudito que incluso sabía hablar latín. A diferencia de muchos piratas, llevaba un diario, era instruido, alfabetizado y pensativo, y entendía la necesidad de concentrarse. Muchos lo consideraban como un hombre observador y bastante estratega, por lo que sabía cómo manejar un barco y a sus hombres. Jamás alcanzó una clase de mando hasta que se dedicó a la piratería. Su imagen surgió a finales de 1716, después de servir como corsario en la Armada Real Británica durante los conflictos entre Francia e Inglaterra. En los años de 1702 a 1715, las guerras de sucesión española o la guerra de la reina Ana. Llegó a Nassau, New Providence, las Bahamas, en compañía de quien siempre sería su compañero y mano derecha, y más adelante también un pirata célebre, Negro César, quien siempre le fue fiel hasta el fin. Se unió a la tripulación de Benjamin Hornigold, quien vio un increíble potencial en él, poniéndolo al mando de una de sus balandras, por lo que Teach se convirtió en su mejor ejecutor. Ambos zarparon hacia los mares de América y después de limpiar la costa de Virginia regresaron juntos a las Indias Occidentales. Cuando Hornigold perdió su capitanía ante Samuel Bellamy, Barba Negra se fue con él para seguirlo. En ese momento la carrera de Teach era relativamente tranquila. Varias veces no obtuvo ascensos. A Samuel Bellamy, que era más joven que él, sí le habían dado oportunidad. Teach jugó su mano con cuidado. Siempre fue fiel a su mentor. Ahora ayudaba a reconstruir la flota pirata del depuesto Hornigold. En poco tiempo se volvió indispensable para Hornigold.
Comandó por 2 años bajo sus órdenes, aunque no todas las persecuciones resultaban victoriosas. En el transcurso de uno de sus viajes apresaron un gran buque francés, la Concorde, que se dirigía a la Martinica con la intención de vender esclavos. Se llevaron la nave a su escondite en Ocracoke Creek, en las costas de Carolina del Norte, donde según algunas fuentes vendieron a los esclavos y sobornaron a las autoridades para que pasaran por alto sus actividades. No faltaría mucho para que Hornigold cumpliera su promesa. Teach adquiere la capitanía de dicha embarcación y en poco tiempo se labra una reputación terrible. Era la primera vez que estaba al mando. Significaba el comienzo de una nueva leyenda pirata y malas noticias para los traficantes de esclavos ingleses. Voy a aprovechar para señalar que algunas fuentes dicen que el navío en cuestión se convirtió en su buque insignia, llamándola la venganza de la reina Ana, The Queen Anne's Revenge. Posiblemente el nombre sea una referencia en las guerras en las que luchó, montando 40 cañones, pero más adelante mencionaré otra información que pudiera llegar a contradecir esto. Señalan que se amotina contra Hornigold, quien estaba en contra de asaltar embarcaciones británicas, a pesar de que las mismas llevaban un cuantioso botín, saqueando después la ruta de San Vicente, Santa Lucía, Newitz y Puerto Rico. Era respetado como líder y capitán, absolutamente intrépido como pirata, pero como en el caso de Black Sam Bellamy no hay registro de que haya matado a nadie. Sin duda hubo una violencia brutal en el camino, pero hubo otros actos en compasión que hablan de algo por fuera del arquetipo del pirata, lo cual es interesante. Hay fuentes que señalan que nunca traicionó a su mentor, Benjamin Hornigold, y cuando este sufrió un percance, Teach planeaba una venganza contra sus maleantes. Pero para ello necesitaba más poder. La oportunidad llegó cuando un pirata atípico apareció en Nassau. Se llamaba Stede Bonnet. El desafortunado Bonnet para ese entonces acababa de recibir una paliza de un buque de guerra español. Otro punto y aparte para señalar que hay fuentes que señalan que conoció a Stede Bonnet en la isla de Barbados, pero todas las fuentes se encargan de señalar a Bonnet como un caballero de buena reputación y fortuna, ya que venía de una familia adinerada al que más tarde se le conocería como otro notorio pirata, con el apelativo de El Caballero Pirata, quien había comprado su propio barco equipándolo con 10 cañones. Hay fuentes que señalan que él había construido su propio barco al que bautizó el Revenge. Era el compañero ideal para Teach. Bonnet necesitaba que alguien se encargara y él le enseñara las cosas, que le enseñara cómo ser un pirata, y ahí estaba Teach. Era una solución ideal para ambos. Con el consentimiento de Bonnet y sus hombres, tomó el mando de su embarcación. Teach manejaba su barco de manera democrática y justa. Era muy importante que el capitán tomara en serio a todos los miembros de la tripulación, los tratara con respeto y los cuidara, porque estaban juntos en eso. A Stede le ofreció quedarse como un pasajero, navegando juntos por el Caribe, aumentando su flota y saqueando puertos. Teach no perdió tiempo para vengarse de los británicos. La muerte de Samuel Bellamy dejó en él un empeño por venganza. Ningún barco salido de Boston estaba a salvo. Los tenía a todos aterrorizados. Los mismos cimientos del Imperio Británico estaban en juego. Uno de sus ataques más famosos fue en 1718, cuando asaltaron las islas de Tenerife, en Honduras, donde añaden a sus fuerzas un buque y 4 balandras. Para mayo de 1718, la venganza de la reina Ana y otras naves arribaron al puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con la intención de bloquear el puerto. No encontraron ningún tipo de defensa en la ciudad. En 6 días abordaron y saquearon 9 embarcaciones, haciendo prisioneros a tripulantes y pasajeros. Pidieron a las autoridades medicinas a cambio de la vida de los rehenes, amenazando con cortar sus cabezas y quemar las naves, si no les daban los medicamentos en el plazo convenido. Pensaban enviarle las cabezas al gobernador del puerto, con la intención de que vieran que no estaban mintiendo. Las autoridades no respondieron inmediatamente. La población, temiendo a los piratas, tomaron todos sus objetos de valor y huyeron. Más tarde, el gobernador pagó el rescate. Tan pronto como llegaron los medicamentos, los prisioneros fueron puestos en libertad, devolviendo los barcos después de tomar los objetos de valor a bordo. Teach se retiró a Topside, en Carolina del Norte, donde su nave insignia fue embarrancada y abandonada en un banco de arena. No se sabe si lo hizo con toda la intención o si fue un accidente. En estas fechas, Edward Teach comienza a tener síntomas de una enfermedad que para ese entonces era el azote de los marineros. Barbanegra padecía sífilis.
Hay que entenderlo, los piratas pasaban las noches con mujeres que habían comprado o con las que se habían casado. En el caso de Barbanegra, sabemos que se casó con varias mujeres, en diferentes puertos por todo el Caribe. Incluso sabemos que fue uno de los múltiples amantes de Anne Bonny, la famosa mujer pirata. Se cree que pudo haber tenido 15 esposas. En la serie Black Sails, él menciona haber tenido solo 9. En estos tiempos, la sífilis era particularmente brutal. Comenzaba a comer los tejidos blandos del cuerpo. La gente perdía la nariz o partes de la cara. La mayoría de las víctimas se volvían locas antes de morir. Por eso pidió medicinas al gobernador de Carolina del Sur. Estaba haciendo cualquier cosa para encontrar una medicina, si creía que lo curaría. Pero no había cura. Su cuerpo empezó a sufrir una metamorfosis, misma que seguiría su nombre en la historia. Podemos llamarlo locura o genio, pero quizá fue un poco de ambos. Es posible que, después de navegar un tiempo, se le aturdió la mente debido a los efectos de la sífilis, ya que esta enfermedad en sus últimas etapas podía provocar cambios en la personalidad. Él creó esa imagen para sí mismo. Se convirtió en Barbanegra, dejó de ser Edward Teach, es decir, creó una especie de estrella de rock antes de que esto existiera. Ya no era una persona, era una entidad, un personaje completamente distinto. Parecía un hombre salvaje, como si estuviera poseído por el diablo. Era una visión aterradora del infierno y la furia. Se convirtió en la persona más aterradora del mundo occidental. Antes de entrar en batalla brindaba y quemaba mechas de pelo bajo su sombrero y las puntas de sus trenzas. En su obra, Paul Beck señala que Barbanegra colocaba mechas de cañón encendidas debajo de su sombrero. Para asustar a sus víctimas, haciéndoles creer que era un demonio, por lo que se decía que era una figura tal que la imaginación solo encontraría más espantosa a una furia del infierno. Al principio lucía 3 pares de pistolas durante sus combates. Con el tiempo empezó a utilizar un cinturón grueso para portar varias armas de fuego, así como 2 espadas, algunos cuchillos y un hacha. Nunca asesinó a ninguno de sus prisioneros. Fue un hombre razonable. Sus acciones demuestran su inteligencia y astucia. A su regreso a Nassau, Charles Vane lo vio como una gran oportunidad, debido a que la República Pirata había caído con la llegada del nuevo gobernador, el cazador de piratas Woodes Rogers. Vane pensó que él era la respuesta de sus plegarias, ya que era exactamente lo que necesitaba para reforzar la isla y así resistirse a las autoridades. Con Barbanegra y su flota podrían resistirse indefinidamente. Pero Barbanegra se negó y partió. Jamás regresó a Nassau, sino que encontró su futuro en otra parte, en Norteamérica. En estas fechas corrió la noticia del indulto real. Edward Teach se acogió al perdón antes del 5 de septiembre de 1718. Pero este documento solo tenía efecto para delitos cometidos antes del 5 de enero. Se entregó al gobernador de Carolina del Sur, Charles Heden, en compañía de 20 hombres, acogiéndose al edicto de su majestad. Fiel a su estilo, tomó decisiones estratégicas. Es evidente que jugaba como al ajedrez, planeaba los movimientos que haría después. Pero Barbanegra seguía llevando terror a alta mar, causaba estragos en la trata de esclavos de Gran Bretaña. La interrupción en el comercio de esclavos gracias a Barbanegra irritaba a la élite colonial de Gran Bretaña. Su sometimiento al perdón no significaba que quería enderezar su camino, se trataba de una maniobra, a la espera de una ocasión más favorable para regresar a las andadas. Por su parte, Stede Bonnet decidió abandonarlo, para probar suerte, obtuvo el perdón con la intención de convertirse en corsario. Cuando el indulto llegó, Barbanegra navegaba por la costa del continente americano, con 700 hombres a su cargo. Ningún barco o asentamiento estaba a salvo. Al momento que se dirigió a Charleston, no lo hizo buscando oro, sino que necesitaba desesperadamente una medicina en particular. Escondía su oscuro secreto, la sífilis. El mercurio era algo que básicamente mataba todo, hasta los humanos. Era un elemento muy tóxico. Ponían el mercurio en una jeringa grande y esta era insertada directamente en el pene. Barbanegra se inyectaba ese metal líquido en la vejiga a través del pene. Lo intenso que debió haber sido el dolor de la sífilis para que buscara desesperadamente esa cura. No hubo cura para la sífilis hasta alrededor de 1930. Si alguien la contraía, se esperaba que lo matara si no moría de otra cosa antes. Barbanegra había acordado con el gobernador de Carolina del Norte, Charles Heden, que aceptaría el indulto y continuaría con la piratería, llevando su gran botín al puerto de Bath. En ese momento había pocos colonos europeos en la colonia, por lo que se encontraban en una situación precaria y necesitaban a Barbanegra y sus hombres.
A diferencia de las otras colonias americanas, la corona británica no gobernaba Carolina del Norte. Era independiente, gobernada por inversionistas a quienes no les importaba tanto la ley y el orden. Barbanegra elegía a la gente que viajaba con él. La mayor parte de su tripulación era de ex esclavos negros, algo que se prestaba mucho para negocios. Así que inició la traición más sucia de la historia de los piratas. Tenía una mercancía más valiosa que el oro. Cuando llegó a Carolina del Norte, tuvo una idea clara de cómo convertir a esa gente en dinero. No tenía ideales de igualdad racial, para él eran esclavos y siempre lo serían. En muchos sentidos parecía una traición a su lealtad hacia ellos. Pasó de liberar esclavos a venderlos. Su plan de retiro se basaba en la idea de que operaría bajo la protección ilegal del gobernador. El gobernador Eden y sus amigos tomaban parte de sus ganancias e incluso se ofrecían para traficar toda la mercancía robada. Así que Barbanegra vendió su botín en Bath, compró una casa y esa fue la oportunidad perfecta para su retiro. Con sus crímenes perdonados y con dinero más que suficiente, se casó con la hija de un rico terrateniente, una muchacha de 16 años, en una ceremonia que ofició el propio gobernador. En su obra, Daniel Defoe menciona que ella fue su 14ª esposa. Adoptó la costumbre de pasar la noche con ella, la obligaba a prostituirse con 5 o 6 de sus compañeros en presencia suya. Pero Barbanegra ya se había pasado de la raya, y los espías vigilaban cada uno de sus movimientos. No lo entendía, no se daba cuenta de los traicioneros que podían ser algunos de sus enemigos en el mundo de los gobernadores y aristócratas. En la costa de Virginia se encontraba el jefe de espías, quien se infiltró en su tripulación. El gobernador de Virginia, Alexander Pushwood, era miembro de la nobleza. Virginia tenía mucho comercio, particularmente de tabaco. El trabajo de Pushwood incluía proteger ese comercio. Barbanegra era una gran amenaza. Que un pirata con un barco y una flota poderosa navegara por la costa de Virginia era devastador para el comercio, y por ende también para la colonia. Robert Maynard era uno de los tenientes más antiguos de la Marina Real. Era un marinero muy experimentado, el hombre ideal para perseguir a Barbanegra y liderar el ataque hacia él. Después de que Barbanegra tomara algunos barcos franceses, él y sus hombres se retiraron a la isla de Ocracoke, a varios kilómetros de la costa de Carolina del Norte. Tuvieron un gran fiestón, abrieron los barriles, bailaron y cantaron. Pero Barbanegra sabía que la vida del pirata tenía sus consecuencias. Probablemente para ese entonces ya intuía que le quedaba poco tiempo. Todos sabían su nombre, lo conocían en cada puerto. Necesitaba encontrar una salida que no terminara en la horca. Para ese entonces, Charles Vane intenta otro acercamiento con Edward Teach. Pero Barbanegra sabía que juntarse con un criminal buscado como Charles Vane no era la forma. En junio de 1718 salió a la mar para efectuar otra expedición y puso rumbo a las Bermudas. Cerca de las islas se topó con 2 barcos franceses, uno de ellos cargado con azúcar y cacao y el otro vacío, ambos con destinos a la Martinica. Al que no llevaba carga lo dejó ir. Regresó con su cargamento a Carolina del Norte, donde el gobernador y los piratas se repartieron el botín. Alegaron haber encontrado el barco francés en alta mar completamente abandonado. Al celebrarse el juicio se le adjudicó el navío a Teach. Al gobernador se le entregaron 60 bocoyes de azúcar. A su secretario le entregaron 20. El resto se repartió entre los demás piratas. Para evitar que alguien reconociera la embarcación, alegaron que estaba haciendo agua. Lo adentró en el río donde estaba aparcado, quemándolo y hundiéndolo. Es en ese momento cuando el gobernador de Virginia, Alexander Pushwood, comienza a sospechar de él. Después de que él se reuniera con otros bandoleros notorios en la isla de Ocracoke, Alexander empezó a preocuparse por estas visitas a su territorio, haciendo una proclama a todos ellos, pidiendo que se entregaran a las autoridades y prohibiendo que viajaran en grupos de más de 3. Las colonias de Carolina del Norte y Virginia pusieron precio de 100 libras a su cabeza, cuando habitualmente el precio de un hombre no debía superar las 40 libras. Pushwood alquiló un par de balandras fuertemente armadas y le otorga el mando a Robert Maynard para que realizara una expedición tras la pista de Barbanegra. El teniente Maynard y su tripulación británica abandonaron sus uniformes navales para buscar a Barbanegra por la costa de Carolina del Norte. Un destacamento naval de marineros navegó hasta la supuesta guarida de Barbanegra, en la desembocadura del arroyo en la isla de Ocracoke. Tras varios días, el joven oficial de la marina encontró el navío donde viajaba, anclado cerca del río James, pero no contaba con que el pirata estuviera al tanto. En las ensenadas secretas de Ocracoke, Barbanegra descubrió que era más vulnerable de lo que quisiera.
Es una zona peligrosa donde los barcos pueden encallar fácilmente. Eso fue lo que pasó. El barco de Maynard encalló y quedó varado. Al día siguiente, Teach mandó a cortar las cadenas del ancla de su embarcación. Desplegó las velas y disparó los cañones sobre las dos fragatas. Una de ellas quedó inutilizada. Contestan al fuego con armas portátiles, embarrancando uno cerca del otro. Barbanegra estaba decidido a terminar la pelea. Sabía que no podía escapar, era todo o nada, tenía que ganar la batalla. Lanzaron granadas que eran bolas de hierro fundido llenas de explosivos que explotaban con una lluvia de metralla y servían para despejar cubiertas. Su muerte. Edward Teach murió el 22 de noviembre de 1718, en lo que sería la batalla pirata más popular, dado que fue bastante divulgada en los periódicos de ese entonces. Un ejemplo es el Boston Newsletter, que hizo la publicación de la batalla del 23 de febrero al 2 de marzo de 1719, quedando demostrada su valentía y sagacidad tras recibir 25 heridas de espada, hacha y 5 disparos. Barbanegra fue el primero en abordar la balandra de Maynard para asegurarla. Vieron cuerpos ensangrentados en la cubierta superior. Creía que la batalla había terminado, que ya no pelearían, y solo era cuestión de limpiar todo. Maynard había sido ingenioso para encarar la inevitable confrontación entre las dos partes. Se había puesto en una posición de fuerza y usó el factor sorpresa. Daniel Defoe lo relata en su obra. Al ver el teniente que su propia balandra seguía libre y que no tardaría en abordar la de Teach, ordenó a todos sus hombres que se metiesen bajo cubierta por temor a otra descarga. Maynard fue la única persona que permaneció en cubierta, además del hombre del timón, al que ordenó que se tumbase y protegiese, y a los hombres de la bodega les ordenó que preparasen sus pistolas y sables para la lucha, y subiesen cuando él ordenase. La tripulación de Barbanegra arrojó varias granadas, y en medio del humo saltaron al abordaje. Al aclararse el aire, Maynard dio la señal a sus soldados de que subieran y atacaran. El pirata y el teniente descargaron sus primeros tiros el uno sobre el otro. A continuación se acometieron con las espadas. Cuando se rompió el arma de Robert, este retrocedió para martillar una pistola. Edward descargó un golpe con su machete, en el instante en que un marinero naval le da un golpe terrible en el cuello y la garganta. Recibiendo otro tiro, siguió en pie de lucha hasta caer muerto mientras amartillaba otro trabuco. Sus últimas palabras fueron para el teniente Robert Maynard, a quien felicitó por derrotarlo. Era demasiado tarde para Barbanegra, pero no para la venganza. Negro César fue bajo cubierta donde había mucha pólvora, y según las instrucciones de su capitán, voló el barco. Negro César no tenía forma de escapar, fue una misión suicida. Desafortunadamente no pudo cumplir con su tarea ya que fue detenido antes. Decapitando el cuerpo de Barbanegra, colgaron su cabeza en el bauprés, en la corbeta de su propio navío, arrojando el cuerpo al mar, con lo que se anunciaba el fin de un hombre y el nacimiento de una leyenda, así como una advertencia para quienes se atrevieran a seguir ese camino. Cualquiera que la viera sabría que Barbanegra había sido derrotado y había desaparecido, y que había sido Maynard quien lo había logrado vencer. Esta hazaña le valió su ascenso a almirante. Después de derrotar al pirata más famoso de todos los tiempos, desapareció, sin que se volviera a saber nada de él. Existe un mito según el cual por la noche los marineros navales vieron el cuerpo decapitado de Barbanegra nadar 5 veces alrededor de la embarcación. Leyendas en torno a su figura. Son varias las historias que encierran al hombre. Una de ellas dice que solía beber cócteles de ron y pólvora. Otra afirma que en ocasiones mataba a uno de sus hombres para que el resto no olvidara quién mandaba. Aunque como ya se ha señalado, no hay registros de que él matara a sus tripulantes, ya que su figura histórica fue oscurecida por su propio mito. Su aterrador personaje no se limitaba tan solo a su aspecto, sino también a su peculiar forma de actuar. En una ocasión se encerró en la bodega con algunos miembros de su tripulación y prendieron una gran cantidad de azufre para, según sus propias palabras, ver si podían crear su propio infierno y saber cuánto tiempo eran capaces de soportarlo. Como no podía ser de otro modo, el último en salir fue él, después que los demás hombres tuvieran que salir por miedo a asfixiarse. En otra ocasión apagó la luz de su camarote y disparó a ciegas a cuantos le acompañaban, hiriendo en la rodilla de gravedad a uno de ellos. Para justificarse, solo dijo que debía hacerlo de vez en cuando para saber quién era el que mandaba. En este último episodio, Stuart Robertson menciona que estaba en el estado de ebriedad al disparar,
alegando que lo hizo para mantenerlos despiertos. Daniel Defoe, por su parte, menciona que lo hizo debido a que si no mato a un hombre de vez en cuando se olvidan de quién soy. Barbanegra había llamado a 2 tripulantes a su camarote. Sentado a la mesa sacó de forma espontánea un par de pistolas pequeñas, amartillándolas bajo la mesa. Uno de estos marinos notó ese movimiento retirándose, dejando a su compañero con el capitán, quien apagó la vela y con las manos cruzadas soltó la descarga, resultando herido su hombre de confianza, Israel Hans, quien recibió un disparo en la rodilla, provocándole que cojeara de por vida. El otro tiro no le acertó. Su mano derecha figuraba como cañonero y contramaestre de su tripulación. Se separaría de él después de este episodio. Curiosamente, este personaje, Israel Hans, también figura en la novela literaria de R.L. Stevenson, La Isla del Tesoro, y en el serial televisivo Black Sails. Uno de los mitos más famosos que encierra a los piratas es la de que ellos ocultaban su fortuna en islas desiertas. Tras la muerte de Edward Teach, se extendió el rumor sobre un supuesto tesoro que él había enterrado en las costas de Chesapeake, el cual ha sido buscado hasta la fecha pero no encontrado. Medios de comunicación. Por su historia y personalidad no es de extrañar que tenga apariciones en el cine, la televisión y la literatura, entre otras. En este apartado analizaremos cómo se le han retratado en algunas de estas interpretaciones, señalando los aciertos y errores que se cometieron con su biografía. Piratas del Caribe, navegando aguas misteriosas. Con una cara devastada y un brillo asesino en sus fríos ojos, el pirata al que temen los piratas, al ser uno de los protagonistas de la novela literaria del autor Tim Powers en Cosas Extrañas, aparece en esta adaptación cinematográfica. Retratado como un ser oscuro, sin ningún sentido de la moralidad, carente de compasión, un maestro de las artes oscuras. Blandiendo la espada de Tritón es como obtiene sus poderes mágicos. Jack Sparrow menciona la leyenda en torno a su muerte en su primera audiencia con él, recibiendo por toda respuesta que fue una fachada para poder seguir con su vida de delitos sin que nadie lo molestara. Tiene una hija, Angélica, por quien muestra una rara preocupación, llegando a afirmar que daría su alma por salvarla. Por su parte, ella intenta convertirlo en un mejor hombre y evitar que su alma descienda a la oscuridad. Pero a pesar de todos los esfuerzos de esta, él intenta robar sus años de vida en la fuente de la juventud para salvarse a sí mismo, aunque al final termina sacrificándose por su propia hija. Black Sails aparece en las últimas 2 temporadas, cuando regresa a Nassau, donde fungía como magistrado. Resaltan que fue mentor de Charles Vane, en quien ve al hijo que nunca tuvo. Es un peleador extremadamente peligroso. Lo podemos ver por su abrazadera donde porta 4 pistolas, y en su excelente estrategia. Siente un respeto muy fuerte por sus compañeros capitanes, como James Flint, así como siente desprecio por Jack Rackham. Siguiendo la trama, a Charles Vane no le tiene mala voluntad por su traición. En la ficción, esta es la razón por la que tuvo que partir de New Providence, dado que Vane eligió apoyar a Elinor Guthrie, la hija del comerciante más poderoso del puerto. Cuando su pupilo es ejecutado, jura venganza. Por consiguiente, intenta restablecer la República Pirata. A pesar de su imagen de hombre fuerte, dicen que está muriendo por una pieza de metralla en su pecho, siendo esta la razón por la que quiere volver a conectarse con Charles Vane. Permanece desafiante hasta el fin. En el serial es Gus Rogers quien lo asesina, siendo este un error muy señalado. Después de decapitar el cuerpo, Rogers ordena que lo metan en un saco, utilizándolo para conseguir ayuda de la Armada Española. Pan. Esta película se estrenó en 2015. Es la historia de cómo Peter Pan y el Capitán Garfio llegan al país de nunca jamás, donde el villano principal es Barbanegra, quien es retratado como un hombre despiadado, extrovertido, pomposo y melodramático, muy diferente al que relacionamos. Esto es algo curioso, porque en su obra J.M. Barrie menciona que James Garfio trabajó para él, y que fue el único hombre al que Long John Silver temió. Su apariencia física también difiere, luce la cabeza completamente afeitada, razón por la que utiliza pelucas, así como maquillaje blanco. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, el país mágico es regido por Edward Teach, quien esclaviza a los niños huérfanos, haciéndolos trabajar extrayendo el polvo de hadas. Dado que lo utiliza para mantenerse joven, siente temor por el niño volador, por una antigua profecía que decía que él moriría asesinado por él. Conforme avanza la trama, descubrimos que es el asesino de la madre de Peter, teniendo un merecido final cuando su barco cae al vacío. Otros. También tuvo sus parodias,
Tal es el caso de la serie animada El Escuadrón del Tiempo, producida del 2001 al 2003. Hay un episodio, Blackbird Warheart, donde le dan la imagen de un ecologista. Inclusive en el anime One Piece tenemos dos personajes inspirados en él, Edward Newgate, barba blanca, y Marshall D. Teach, barba negra. En el 12º capítulo de la tercera temporada de la serie DC Legends of Tomorrow, titulada La maldición del tótem en la Tierra, aparece Barba Negra, ya que las leyendas viajan al año de 1717 en busca de dicho tótem, por lo que se topan con el pirata. Curiosamente, en esta interpretación el personaje aparece retratado como un cobarde, que tiene miedo de enfrentarse a las personas, pero cuidando su apariencia ante su tripulación para evitar que se amotinen en su contra. Otro dato curioso es que en esta versión de Barba Negra se hace alusión a que enterraba sus tesoros. En el 10º episodio de la quinta temporada, titulado El Gran Farsante Británico, aparece el segundo de a bordo de Barba Negra, Negro César, quien aparece buscando el anillo del Ashes. En la serie de comedia histórica All Flag Men's Dead también tiene su aparición. La serie sigue las desventuras del aristócrata pirata caballero Stede Bonnet y su tripulación a bordo del Revenge. Mientras intentan hacerse un nombre como pirata, se cruzan con el famoso Barba Negra y su contramaestre Israel Hans, con lo que desarrollan una relación muy inestable, señalándose la existencia de una posible relación homosexual entre Bonnet y Teach. El videojuego Assassin's Creed IV Black Flag, su temática gira en torno a la piratería en el Caribe del siglo XVIII, protagonizada por Edward K. White, a quien describen como el azote de los mares, un hábil marinero y asesino, a quien el mismo Barba Negra admira. En la novela literaria Percy Jackson y el Mar de Monstruos aparece convertido en cobaya, aprisionado en la isla de Circe. Percy y Annabeth lo regresan a su forma humana, presentándolo como un hijo de Ares, dios de la guerra. En conclusión, su formidable apariencia fue quizás su mejor arma, a pesar de que siempre estaba armado hasta los dientes. Representa el arquetipo especialmente señero del pirata psicópata. Todo en su persona era exagerado, su centellante y aterradora expresión, la implacable mano con la que trataba a enemigos y amigos por igual, su afición por las torturas estrafalarias. En los últimos años ha aparecido en varias ocasiones en los medios de comunicación, literatura, cine y televisión, donde se le retrató con distintos matices, en algunos casos resaltando únicamente un aspecto de su vida, ejerciendo con ello una notable influencia en la forma de pensar hacia él. A pesar de que está lejos de haber sido ese personaje condenado por una reputación que él mismo se forjó, en palabras de Francis White, su figura histórica fue oscurecida por su propio mito. Con el paso del tiempo su biografía ha ido cayendo en el olvido, convirtiéndose tan solo en un recuerdo de quién fue. Ahora, lejos de infundir temor, atrae la atención del público. Aún así, nos sirve como recordatorio de que los marineros escriben historias y los piratas inician leyendas. La muerte de Barba Negra fue el fin simbólico de la edad de oro de la piratería. No hay un arquetipo cuya imagen y encarnación represente el espíritu que consideramos pirata más que el de Barba Negra. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias y con los piratas nacen las leyendas.